Buenas tardes, profe. Entonces, le voy a mostrar el trabajo número 3 que nos asignó, en el cual nos diste a elegir varios ejercicios, de los cuales yo elegí de estos el de plataforma para reserva de canchas deportivas. En este ejercicio, entonces, empezamos acá con los puntos. Dice, si hay un error en el primero, si hay un error en la estructura de la base de datos, por favor organizarla y comentar el error o problema. Yo ejecuté pues las tablas que ya estaban establecidas y no había ningún error. Entonces, continuamos con el store procedure de el punto 2. Entonces, estamos acá, en el cual está la modificación de insertar, actualizar y borrar. En este encontramos el store procedure de las principales tablas, que sería la de usuario, reserva. Venga, miremos aquí. Está la de usuario, reserva, pago y horario. La de cancha no, por lo que la consideramos una tabla maestra en la que ya tenemos establecido como las tablas que se necesitan, las canchas, perdón, que se necesitan. Entonces, empezamos con usuario, el store procedure de usuario, en el cual decimos que si el ID de usuario en esta tabla está vacío, lo insertamos, ¿sí? Lo insertamos con estos parámetros de nombre, apellido, documento, teléfono, correo y estado. De lo contrario, si ya está el usuario, pues simplemente lo actualizamos, ¿sí? Actualizamos esos datos. Dame un segundo, listo. Aquí decimos que puede ser inactivo el borrar, por lo que consideramos que si una persona no vuelve a reservar, pues pasa al estado de inactivo, ¿sí? Que es considerado pues que ya no se borra de la base de datos o no se usa ya más, ¿sí? O queda activo, pues, dependiendo. Y acá la condición, ¿cierto? Que debe ser igual al ID de usuario, como lo vemos arriba, pues, en los parámetros. Luego pasamos a la reserva, que vendría siendo lo mismo. Si es una reserva nueva, pues la insertamos, ¿cierto? Con estos parámetros. De lo contrario, pues se actualiza el registro existente con estos parámetros que ya tiene. Y lo mismo, el estado puede cambiar de activo a inactivo dependiendo si la persona no vuelve a programar o a reservar o si no. Aquí vamos a la tabla de horario. En esta solamente actualizamos por lo que suponemos que ya hay unos horarios establecidos. Entonces, si ya, digamos, tenemos para este mes, tenemos ciertos horarios, simplemente es actualizarlos dependiendo de las necesidades de los clientes, ¿cierto? Acá en el pago, entonces decimos, si el pago está vacío, pues lo insertamos el nuevo pago con estos parámetros, ¿sí? De lo contrario, pues entonces actualizamos, ¿sí? Actualizamos el ID de reserva, la fecha de pago, valor, método de pago y el estado lo mismo, que quede activo o inactivo, con la condición de que tenga el ID de reserva. Aquí hicimos estos set como prueba para ver que sí funcionan las tablas. Entonces, aquí en select asterisco from, en usuario, entonces vemos que, por ejemplo, este usuario que es el 11 de Ariana Trujillo, está activo. Entonces, ahí vemos que sí funciona la tabla para este usuario, ¿cierto? Quedó registrado. Luego, en reserva, vemos también este usuario, que es el 11, y vemos que el ID de usuario de ella, que es el 11, hizo dos reservas, ¿sí? Uno está activo y el otro está finalizado, ¿sí? Canceló la otra reserva. En horario, entonces vemos que, bueno, en este, profe, vamos a esto aquí un poco. En este pusimos más datos, por lo que no había disponibilidad de horarios, entonces pusimos como más disponibilidad, ¿cierto? Que aparezca aquí el 1 de que está disponible, como podemos ver ahí, con ciertas canchas. Luego tenemos el pago. Aquí, pues aparece una novedad. Como podemos ver en el Excel que hicimos, aquí la señora Adriana no hizo el pago. Solamente está activa de que hizo las reservas o finalizada, más no hizo los pagos, por lo cual no aparece aquí en la tabla de pagos. Listo. Y aquí en cancha, entonces, como te mencionaba, aparecen pues las canchas ya establecidas por lo que es una tabla maestra. Listo. Entonces, eso por el lado pues, de estas store procedure. Aquí entonces vamos con el punto 3 que dice consultar por cada cancha el valor promedio de las reservas en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, aquí usamos, a ver, dice, consultar por cada cancha el valor promedio de las reservas de los últimos 3 meses, ¿sí? Por cada cancha. Entonces, para llegar aquí a cancha y consultar el pago de los últimos 3 meses, tenemos que pasar por reserva y horario, ¿sí? Entonces, tenemos la tabla de reserva,
pago y horario, la cual la vemos aquí que las estamos uniendo con right join. Aquí entonces estamos haciendo este operación matemática de promedio para poder llegar a lo que es el promedio de valor de la tabla de reserva. A este obviamente entonces le ponemos una condición que dice que si la fecha de la reserva es mayor o igual a los últimos 3 meses, entonces se aplica pues como esta condición. El group by pues, lo ponemos con el nombre, por lo que los otros campos no hacen parte de la operación matemática. Entonces, pasamos aquí al store procedure, en el cual tenemos pues aquí ya la consulta, creamos aquí el reporte de la cancha valor con este parámetro de ID cancha, que es el que necesitamos por cada cancha, y le decimos a la condición que llevemos como esta condición, ¿cierto? De los últimos 3 meses, pero por cada cancha, que es como dice el ejercicio, ahí por este parámetro. Entonces, aquí queda el group by, listo, por el campo, y listo, profe. Eso sería como por ese lado del punto 3. Pasamos al punto 4. En el punto 4 dice, por cada usuario la cantidad de veces que ha reservado y que no ha pagado, se hace entonces hacer la consulta y luego el procedimiento con el código de cancha. Entonces, hacemos la consulta con los campos de nombre, apellidos, para la tabla de usuarios, ¿sí? Aquí entonces lo que vamos a hacer es contar el ID de la reserva, ¿sí? En esta tabla de reservas, para ver cuántos usuarios hicieron reserva y no pagaron. Entonces, aquí entonces en la condición nos dice eso, que el pago si está vacío o nulo, ¿sí? Sin pago. En el group by, entonces le ponemos estos campos, por lo que no hacen parte de esta operación matemática. Listo, entonces vamos al store procedure. En el store procedure le pusimos el nombre de reporte de la reserva sin pago, ¿sí? Tiene este parámetro, ID usuario. Entonces aquí tenemos pues la consulta que hicimos con la condición. Entonces, ¿qué le decimos? Que debe tener entonces el ID de usuario, tiene que ser igual para que pueda hacer o mirar que sea una persona en específico la que no pagó, ¿sí? También tenemos el group by, ¿sí? De los campos que no intervienen aquí. Listo, entonces, profe, miremos aquí la prueba o el let's set de que esta operación funciona. Y nos muestra entonces que Adriana Trujillo hizo 2 reservas, pero no pagó, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos por aquí en estos dos let's set que hicimos, ¿cierto? Para poder ver que funciona este punto. Listo. Ahora el punto 5 nos dice, realizar una función que se mande como parámetro a una persona y que devuelva la fecha de la última vez que hizo una reserva. Que mande como parámetro a una persona y que devuelva la fecha de la última vez que hizo una reserva. Entonces aquí lo mismo, entonces usamos estos campos, nombres, apellidos para identificar a la persona de la tabla de usuario, pero vamos a usar max para tomar la fecha máxima o última fecha que tomó la persona, ¿sí? De la tabla de última reserva. De usuarios, sí, es verdad, de usuarios. Entonces aquí unimos lo que es la tabla de reserva con la tabla de usuario para poder identificar la persona que hizo esta reserva en la última fecha. El rule by de los campos, ¿sí? Esto es como un apoyo para que podamos hacer o crear la función, ¿cierto? Listo, entonces aquí en la función la llamamos última reserva con este parámetro ID usuario, el cual le va a retornar la fecha, ¿sí? Declaramos esta variable con la última fecha o con la fecha, ¿sí? De la última fecha. Entonces vamos a seleccionar la última fecha y le vamos a poner la máxima fecha que el usuario hizo de esta reserva del usuario deportivo, ¿sí? Entonces aquí está como el apoyo que hicimos de esta función y le decimos una condición donde la cual debe llevar el ID de usuario, ¿cierto? Le ponemos lo mismo, el group by de nombres y apellidos, que son los que no intervienen como en la operación matemática. Y esto nos debe de retornar entonces lo que buscamos, que es la última reserva o fecha. Aquí, entonces, hagamos la prueba de que esta función sí funciona, valga la redundancia. Y acá nos muestra, entonces, de este usuario 11, nos dice que hizo la última reserva el día de hoy, a las 2, al mediodía. Listo, profe. Entonces, aquí nos dices que para que creemos o construyamos un trigger. Para este trigger se debe crear una tabla en el cual necesitamos los registros de los disparos o triggers que hacen
que hace o cuando se modifica una tabla, ¿listo? Entonces creamos esta tabla de auditoría con su ID de reserva, ¿sí? Perdón, su ID de auditoría y debe tener el ID de reserva, que no debe estar vacío, y la fecha de la reserva. Entonces creamos el trigger con estos datos actualizados, en los cuales le decimos pues que vamos a actualizarlos. Después de actualizar, entonces, ¿qué hacemos acá? Declaramos la variable, ¿sí? Eh, y le decimos, de la variable del ID de reserva, si se modifica un dato, entonces ese dato pasa a la tabla, o digamos, sí, como una tabla, entre comillas, imaginaria, en la que ese dato pasa a estar eliminado o borrado, y se inserta en una nueva tabla imaginaria que vendría siendo el del dato actualizado, ¿sí? En el ID de reserva. Entonces, lo que hacemos aquí, los unimos ese dato insertado con el ID de reserva para que em, se pueda actualizar, ¿cierto? Entonces, en la condición decimos que el estado, eh, el estado de, el estado de esta tabla, solo si el valor realmente se cambió, va a ser netamente igual. Entonces, aquí podemos mirar la tabla de auditoría si verdaderamente funciona. Entonces nos muestra que en el ID de reserva, en el 12, hubo una modificación con la fecha del día de hoy a las 1:34. Y ahí nos aparece ya como la modificación que se hizo. Listo, profe. Esto sería todo y muchas gracias.